Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, esta es la clase de hoy, esto es parte del tema de algoritmos de búsqueda. Hoy lo que vamos a hacer es, entender de qué se trata este algoritmo que se llama A asterisco, o también conocido como algoritmo A, nada más. Este algoritmo, bueno, es un algoritmo de búsqueda que es parecido al algoritmo de Dijkstra en el sentido que intenta encontrar el camino más corto entre un punto y otro. El asunto es que este algoritmo tiene lo que se llama heurística. Heurística es como, digamos, una forma que tienen las computadoras de intentar adivinar cuál es el mejor camino. Entonces, heurística se refiere como a ese proceso de adivinación, digamos. Bueno, esto lo que hace es hacer el proceso más rápido. Este algoritmo, bueno, es bastante preciso, es bastante eficiente y rápido. El problema es que no garantiza que encontremos la mejor solución como sí lo garantiza el algoritmo de Dijkstra. Es muy interesante porque este algoritmo se utiliza en la programación de juegos para encontrar cuál es el camino más corto entre cualquier punto. Y lo bueno de este algoritmo es que se puede configurar para distintos tipos de escenarios, o sea, distintos tipos de terreno. También podría extenderse a tercera dimensión. Nosotros lo vamos a ver en 2D. Podría extenderse a 3D. O sea, analizar en lugar de analizar una matriz en 2D, analizamos una matriz en 3D, o sea, un cubo. Entonces, bueno, tiene eso ahí bastante interesante. Vamos a partir del hecho de que tenemos una matriz, como les decía, en dos dimensiones. Tenemos algunos espacios en rojo que corresponden a áreas bloqueadas. Esto, como siguiendo el ejemplo de los juegos, esto podría ser un mapa de un terreno ahí en específico y cada uno de estos campos bloqueados podría ser un edificio o algo que uno no puede atravesar, como un árbol o no sé, un río o algo así. Entonces, eso es lo que les digo que se puede configurar para distintos tipos de terrenos y podría ser incluso en tercera dimensión también. Tenemos un punto de origen y un punto de destino. Esto es simplemente una forma de representar cualquier terreno hipotético que tenemos. A cada uno de estos cuadritos le vamos a llamar estado o nodo, casi prácticamente de manera indiferente. En este caso, el punto verde es el origen y el punto azul es el destino. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El algoritmo consiste en lo siguiente. De hecho, es bastante simple. Es bastante simple, pero sí un poquito laborioso. Vamos a tener dos listas. Una lista se va a llamar Open List o lista de elementos que me falta por visitar y la otra lista se va a llamar Closed List o lista de elementos que ya visité. Entonces, lo que vamos a hacer es partir del punto inicial. El punto inicial y el punto de destino siempre tienen que estar definidos. O sea, no podemos calcular, este algoritmo funciona en un punto de origen y un punto de destino específicos. Si ustedes quisieran calcular todos los posibles puntos de origen para un punto de destino, lo que tendrían que ejecutar es este algoritmo pues un montón de veces. Y esta es una diferencia con el algoritmo de Dijkstra. Aquí ocupamos un punto de origen específico, un punto de destino específico también. Lo que vamos a hacer es añadir ese punto de origen a la lista al open list. Y lo que vamos a hacer es buscar los nodos adyacentes a los cuales yo me puedo mover. Entonces, una vez que encuentre cuáles son los nodos a los cuales yo me puedo mover, los vamos a añadir en el open list. O sea, me voy a preguntar, ¿puedo moverme a este nodo? Sí. Entonces, si la respuesta es que sí, lo añado al open list. Y una vez que ya analicé ese nodo en cuestión, en la primera iteración sería el nodo de origen, lo que hago es removerlo del open list y moverlo al closed list. Y lo que tengo que hacer nuevamente es repetir el proceso para los siguientes nodos, el nodo con el menor peso. Y ya vamos a entender qué es eso. Cada uno de los nodos va a tener un valor numérico, que básicamente me va a decir cuál es el costo de atravesar ese nodo. Entonces, hay nodos que son
cuyo costo de atravesarlos es menor que otros. Entonces es aquí donde el algoritmo toma decisión y se va por el camino de menor peso, o sea, por el camino más corto. Lo vamos a llamar así, F es el valor numérico final y es igual a G más H. G significa el costo de movimiento desde el punto de origen hacia un determinado punto en la matriz y H corresponde al valor estimado, esta es la parte heurística, por eso es una H, de moverme de cualquier nodo hacia el destino. Entonces siempre el valor total del nodo va a ser igual a G más H, donde H es la parte heurística o la parte adivinada, digamos, y G es la parte calculada. Y bueno, hay dos formas para calcular el H. Una de ellas se llama distancia euclidiana, otra se llama distancia Manhattan. Bueno, entendamos rápidamente qué significa cada uno de estos. Vamos a ver la distancia euclidiana en el fondo es aplicar Pitágoras, el teorema de Pitágoras, partiendo de un punto de origen y un punto de destino. Entonces, supongamos que yo tengo un punto de origen aquí, tengo un punto de destino aquí. Utilizando esos dos puntitos, yo puedo crear un triángulo, ¿verdad? Entonces voy a crear un triángulo verde. Esta de aquí es la hipotenusa, esto es un cateto y esto es otro cateto. Supongamos que está aquí a 90 grados. Entonces, este punto de aquí, este punto tiene una posición X, Y, ¿verdad? Esto está en una posición eh, en el plano X y en otra posición en el plano Y. Y este otro, pues también. Aquí sería X1, X2, Y1 y Y2. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que me dice es que la hipotenusa, o sea, el camino que existe entre estos dos elementos, va a ser igual a la raíz cuadrada del desplazamiento en X elevado al cuadrado más el desplazamiento en Y elevado al cuadrado. Entonces, este de aquí lo vamos a llamar d de X, que va a ser igual a X2 menos X1. Y este otro de aquí, pues va a ser dy, que va a ser igual a y2 menos y1, o el valor absoluto de ellos, para que no dé negativo. Por lo tanto, h va a ser igual a la raíz cuadrada, SQRT, lo vamos a llamar aquí, de x elevado al cuadrado más de y elevado al cuadrado también. A esto se le conoce como distancia euclidiana, que no es más que la distancia entre un punto 1 y un punto 2, que lo podemos sacar utilizando el teorema de Pitágoras y va a ser igual a la hipotenusa. Esto es la distancia euclidiana. Ahora, la distancia Manhattan es un poco más fácil de calcular. La voy a escribir aquí, ay, sorry, aquí a la derecha. Y esta es un poquillo más interesante. Estoy casi seguro que nunca la han escuchado. Bueno, ustedes saben que Manhattan es una isla, eh, parte de New York City. Y bueno, si ustedes ven una vista aérea de este lugar, van a ver que pues, es un montón de cuadras, nada más. Entonces, denme un toquecito. Ah, bueno, estaba buscando una vista aérea de la ciudad de Manhattan y ustedes ven que pues es un montón de cuadras, nada más. O sea, todo está dividido como en una cuadrícula casi perfecta. Entonces, ven qué interesante, es pues, una cuadrícula ahí, donde todo está dividido como en cuadras. Eh, Esto se llama así, bueno, basado en la forma que tiene esta ciudad. Entonces, supongamos que yo tengo lo siguiente. Tengo una cuadrícula aquí llena de cuadritos pequeñitos que yo no puedo atravesar.
Entonces, bueno, tengo un cuadrillo aquí, otro aquí. Ahí supongamos que son todos del mismo tamaño. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, si yo tengo un punto de origen, digamos este, y tengo un punto de destino, la distancia Manhattan no es más que la suma del número de cuadras que yo tengo que cruzar. Por ejemplo, si yo estoy aquí y quiero llegar a este, pues tengo que cruzar aquí una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, cuatro cuadras y ya llegué. Eh, el asunto es que tengo que bajar aquí también. Entonces, bueno, tendría una cuadra adicional. Y esto es muy interesante porque, bueno, esta matriz que dice aquí es de únicamente dos filas, cuatro columnas. Si esto fuera más grande, no importa el camino que uno tome, siempre la distancia va a ser igual. Uno podría, digamos, venirse por aquí arriba, una, dos, tres, cuatro, y esto va a ser lo mismo que venirme por algún otro lugar. Eh, Vamos a ver, aquí me vine para acá. Aquí podría bajar una, dos, tres, cuatro. No importa el camino por el cual ustedes se vayan, al final simplemente tiene que contar cuántas cuadras usted caminó. No importa el camino, al final la distancia entre un punto A a un punto B no va a ser más que el desplazamiento en X más el desplazamiento en Y. De hecho, al principio que les dije que conté 5 cuadras, que hice así, una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí me equivoqué porque esta primera pues no cuenta porque ya yo estoy ahí. O sea, la distancia es 4 cuadras nada más. A esto es a lo que se le conoce como distancia Manhattan. Y pues no es más que la diferencia en X y la diferencia en Y, que es esto que dice aquí abajito. El valor absoluto de x2 menos x1 y el valor absoluto de y2 menos y1. Y ustedes lo pueden poner al revés y como tiene un valor absoluto, pues siempre va a ser simplemente la distancia quitando el negativo. Y en este caso, la distancia Manhattan va a ser igual a dx más dy, lo que sea que de eso. Esta es la que vamos a utilizar para nuestros cálculos heurísticos. Nos vamos a quedar con esta de la derecha porque, bueno, es más fácil de calcular, simplemente restas y una suma. Aquí pues tengo que calcular una raíz cuadrada y tengo que hacer unas potencias ahí cuadradas también. Entonces, bueno, si ustedes se van al TEC Digital, van a encontrar aquí en documentos, en prácticas, van a encontrar este documento, este PDF que se llama Práctica Algoritmo A, que son 2 páginas nada más. En esa página pues simplemente van a encontrar este cuadrito de acá y otro muy parecido. Son 2 ejercicios. Acá hoy vamos a resolver uno. Entonces les recomiendo que descarguen ese PDF, que lo impriman de alguna forma en la cual ustedes puedan escribirle encima o ténganlo en digital, pero busquen la forma en la cual ustedes puedan editar ese PDF y escribir encima con el fin de que vayan avanzando en su hoja respecto a cómo vamos avanzando acá con la explicación. Por eso es que este tema es mejor verlo, digamos, en una clase virtual que en una clase presencial. En una clase presencial, pues bueno, puede ser un poco más complicado eh, entender cómo es que funciona el algoritmo. En cambio, aquí cada uno en su casa, modificando ese PDF, pues bueno, hace las cosas un poco más fáciles. Así se ve un ejercicio o así se ve un problema en el que se resuelve con el algoritmo A asterisco. Tengo una cuadrícula de nodos, en este caso tengo 42 nodos, desde el nodo 1 hasta el nodo 42. Tengo algunos espacios que están bloqueados, son los espacios que están en rojo. Tengo un punto de origen, que es el nodo 14, y tengo un punto 30 y punto de destino, que es el nodo 35. Entonces, lo que vamos a buscar es cuál es el mejor camino para venirme desde el nodo 14 hasta el nodo 35. Este numerito que dice aquí en la esquina superior izquierda es el ID del nodo. Esto podría haber sido una letra también, solo que no nos hubieran alcanzado.
Entonces esto es simplemente el ID del nodo. ¿Cómo se llama ese nodo? Podría haber sido, no sé, algún código o algo así. Es simplemente cómo se llama ese nodo. Este número no es ninguna de las distancias. Es importante mantener la nomenclatura respecto a cómo vamos a nombrar cada uno de estos nodos. Entonces, en la esquina superior izquierda va a estar únicamente el ID. En la esquina superior derecha vamos a poner otras cosas y así sucesivamente. Entonces, es como todos son números, es importante eh, mantener la sintaxis que vamos a usar acá. Tengo dos listas, una se llama Open List, entonces otra se llama Closed List y bueno, era lo que explicábamos ahorita. Lo que vamos a hacer es calcular el H para todos los nodos que tengo en este momento en mi cuadrícula. ¿Y cómo se calcula eso? Utilizando distancia Manhattan. Entonces, lo que vamos a hacer es, para todos los nodos, este es simplemente un ejemplo del nodo 8. Vamos a calcular cuál es la cantidad de cuadras que me tengo que mover en X y cuál es la cantidad de cuadras que me tengo que mover en Y y después simplemente sumarlas. Vamos que en este caso tengo aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, el H de este nodo va a ser de 7. Agarrando otro nodo aquí, cualquiera, partiendo del nodo 25, tengo que contar cuántas cuadras tengo que caminar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto el h de este nodo es igual a 5. Aquí un detalle importante es que se calcula simplemente el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, ignorando los espacios que estén bloqueados. Eso es así porque esa es simplemente la distancia Manhattan, es una heurística, entonces puedo ignorar los espacios que estén bloqueados. O sea, puedo caminar por un espacio que en teoría no debería. Y bueno, el primer paso es hacer esto para todos los nodos. Entonces, en este momento pueden, no sé, ponerle pausa al video, intentar calcularlo ustedes para todos los nodos y les debería de quedar así. Aquí está la respuesta. Aquí en la esquina superior derecha está la respuesta del H para cada uno de los nodos. Hacerlo manualmente, pues puede ser un proceso largo, pero igual es muy fácil. Pero computacionalmente existen ciertos patrones de los cuales yo me puedo aprovechar para calcular esto más fácil. Vean que esto es simplemente una cuenta descendente, 9, 8, 7, 6, 5. Aquí 9, 7, 6, 5, 4. Entonces, bueno, siempre vamos a poder encontrar ahí ciertos patrones de los cuales yo puedo valerme para hacer los cálculos más rápido. Pero sí, hacerlo a mano puede llegar a ser complicado. Ahora, bueno, ya aquí en este momento tengo el H calculado para todos. Ahora tengo que calcular el G. El G se calcula pues un poco diferente. Entonces aquí es donde empieza, digamos, el trabajo un poco más complicado. Tengo el open list y el closed list en este momento vacías. Lo primero que voy a hacer es agregar, empezar a trabajar con el nodo de origen. Entonces, a nosotros nos tienen que decir cuál es el costo del desplazamiento vertical, cuál es el costo del desplazamiento horizontal. Y bueno, eso es algo que nos tienen que dar. Eso ya en el PDF que ustedes tienen en el TEC Digital, ahí dice explícitamente, vean que aquí está, costo del movimiento horizontal 10, costo del movimiento vertical 10, costo del movimiento diagonal 14. Estos números podrían ser otros, pero siempre se los van a dar. Entonces, eso significa que moverme en diagonal toma 14, moverme para la izquierda o para la derecha, pues va a tomar 10 nada más. Entonces, lo que hago es agregar, bueno, en el inicio de los tiempos, parto del nodo de origen, lo agrego al closed list y pregunto, parado en el nodo de origen, ¿a cuáles nodos puedo ir? Puedo ir a todos estos, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 20 y 21, que son los que tengo a la par. Y lo que hago es crear una flechita desde el
los nodos a los cuales puedo visitar hacia el nodo de origen. Al final, la hoja va a quedar llena de flechitas, van a ver. Entonces, es una flechita desde afuera hacia adentro. Básicamente estoy diciendo quién es mi padre, con el fin de al final poder reconstruir el camino desde el nodo de destino hasta el nodo de origen siguiendo pues puras flechitas. O sea, el pad se construye de atrás para adelante. Ya vamos a ver. Ahora vamos a calcular el G. Em, el G es bastante fácil de calcular, simplemente los que partiendo de este padre, que era el nodo 14, si el nodo hijo está en una dirección diagonal, entonces va a tener un G de 14 que lo voy a poner en la esquina inferior izquierda. Y si es un desplazamiento vertical o horizontal, lo que tengo que hacer, entonces simplemente va a ser un 10. ¿De dónde salió ese 14? ¿De dónde salió ese 10? A mí me lo dan. Son estos números que están aquí. Pues ven que dice desplazamiento horizontal 10, desplazamiento vertical 10. Esto hubiera podido ser cualquier otra cosa. Estos dos son iguales. No, no obligatoriamente tienen que ser iguales. El horizontal hubiera podido haber sido 15 y el vertical 10. Son números que simplemente pongo ahí. Y al final lo que hago es calcular el f. Recuerden que f es igual a h más g. Entonces sería 8 más 14 es igual a 22. 10 más 7 es igual a 17. 6 más 14 es igual a 20. Y así sucesivamente. Este es el costo total, estos números que están en rojo en el centro, es el costo total que tiene atravesar ese nodo o caminar por ese nodo. Entonces tengo una parte heurística, tengo una parte dura, digamos, que no es heurística, es un número simplemente que me dan. Y el final es el costo total, no es más que la suma del G más el H. Ahora vean que quedé aquí al final con un montón de nodos que yo podría visitar eh, a continuación. Lo que tengo que hacer es agarrar el que tenga el F más pequeño. Ven que aquí hay unos que tienen 20, 22, 18. Hay un par que tienen 15 y hay un par que tienen 17. Tengo que empezar con los de 15, pero están repetidos. Entonces tengo que escoger alguno. Entonces esto significa que tengo dos opciones que tienen el mismo peso. Tengo que escoger una de ellas. ¿Cuál sería el criterio? Realmente no hay criterio. Eso significa que cualquier persona que ejecute este algoritmo varias veces, no necesariamente la respuesta va a ser la misma, o al menos el orden en el cual lo recurrió. Aquí en la presentación vamos a continuar con con el nodo 15. Hubiera sido exactamente lo mismo continuar con el nodo 20. Y hay veces en los cuales ustedes van a tener más repetidos, van a tener ahí 3 o 4 repetidos. Tengo que seleccionar uno, nada más. Entonces ahora me paro en 15 y repito el mismo proceso. Pregunto, ¿a cuáles nodos puedo acceder si tengo a 15 disponible? Ven que se agregaría el 10 y se agregaría el 22. Entonces aquí se agregó el 10 y el 22. Calculo el G para ellos. Veamos. Calculo el G para ellos. En este caso es 24. ¿Por qué 24? Sería este 10 que ya tenía más un 14. Siempre tengo que hacer los cálculos partiendo del nodo de origen. Voy a hacerlo aquí con azul. Entonces, partiendo del nodo de origen y pasando por 15, entonces tengo un desplazamiento horizontal más un desplazamiento vertical. Eso significa que es un 24. Y el 27, el nodo 22, perdón, tengo un desplazamiento horizontal más un desplazamiento diagonal. Esto es igual a 24, sería 10 más 14. Entonces de ahí fue donde salieron esos 24 que ven ahí. Y pues simplemente sumo 24 más 5 es igual a 29, 24 más 3 es igual a 27. Entonces ya les calculé el F. El siguiente paso es continuar con el otro que sea menor. No necesariamente tiene que ser los últimos dos nuevos que yo agregué, simplemente el menor de todos los que estén disponibles en este momento, que en este caso pues sería este 15 que tengo aquí. Entonces obligatoriamente tengo que seguir con el menor, aunque el menor no tenga sentido. Puede ser que en algún momento de la vida yo quede aquí
con, no sé, un nodo que tenga un F de 10. Entonces tendría que seguir con este, aunque es casi obvio pensar que este nodo 37 de fijo nunca va a estar en el path desde el nodo de origen hasta el nodo de destino, pero igual siempre agarro el menor. Entonces agarro el nodo 20, que tiene un costo de 15. Vean que el nodo 20 me agregaría el nodo 25 y el nodo 27, y así sucesivamente. Aquí, pues, de aquí a aquí no es más que ir agarrando cuáles son los siguientes nodos menores. Vean que este dio un 29 aquí y este dio un 27 aquí. Eso significa que el G podemos calcularlo como un desplazamiento hacia abajo, o sea, un desplazamiento vertical, más un desplazamiento diagonal. Este tiene un costo de 10, este tiene un costo de 14, por lo tanto, aquí hay un 24, el G es un 24 y el F es igual a 24 más 3, que es igual a 27. Sucede lo mismo con este nodo 25. Tengo igual un desplazamiento hacia abajo y un desplazamiento en diagonal, y entonces esto igual es un 24. Y lo que hay de aquí detrás de esta flecha, entonces debería ser un 4, si no me equivoco. Veamos, a ver. Es un 5, perdón. Sí, sería 24 más 5 es igual a 29. Y entonces, bueno, después de ustedes tomar cuáles son los siguientes nodos menores, van a terminar con un closed list así de esta forma, con un open list así de esta forma. El closed list lo que me está diciendo es el orden en el cual visité los nodos. Visité primero el 14, que era el origen, después el 15, después el 20, después el 8, 13, 21. Entonces, acá ustedes pueden guiarse eh, para saber cuál es el orden en el cual ustedes tienen que hacer las visitas. Cuando hay nodos repetidos, como en el caso del 15 y el 11, entonces sería lo mismo que ustedes tuvieran el 15 y el 20, perdón. Sería lo mismo que ustedes tuvieran 20 y 15, porque en este caso ambos tenían un F de 15 y tuve que escoger alguno. Aquí en este caso esto les hubiera podido dar al revés. Y el algoritmo se detiene cuando estamos a un paso de llegar a mi nodo de destino. Entonces, el algoritmo no es que tiene que tocar este nodo, tiene que quedar un nodo antes. Entonces aquí es donde el algoritmo se detiene. Y ya yo sé que simplemente como estoy a uno de distancia, es aquí utilizando unos ifs, yo puedo saber si me tengo que mover para abajo, para la izquierda, para la derecha o para arriba. Entonces nos detenemos uno antes. Apenas esté a uno de distancia, ya ahí mi algoritmo se detiene. Y el pad simplemente lo reconstruyo utilizando las flechitas que ya tenía. Entonces sería del 35, paso al 29, 22, 15 y 14. Ese sería el path que tengo que seguir, pero ese path estaría al revés. Simplemente le doy vuelta y ya sería cuál es el path desde el origen hasta el destino. Entonces, para saber al final cuál fue el costo total de recorrer desde el origen hacia el destino, simplemente tendrían que sumar el F del nodo 15, el F del nodo 22, del 29, y ese sería el costo total. Pero son números que no significan nada. Simplemente son números para poder comparar con los otros nodos. Pero no es como que ese número, lo que sea que me dé esa suma, me va a servir de algo. Porque bueno, como tiene una parte heurística, entonces tiene una parte, digamos, ahí bateada. Entonces es un número que no es ni siquiera preciso, simplemente sirve para comparar un nodo con otro. Después, en el PDF ustedes tienen este otro ejercicio que ustedes pueden resolver, y aquí está cuál es la respuesta, cuál es el path que deben de seguir y algunos cálculos acá intermedios de los nodos que se analizaron. Entonces, si ustedes logran resolver este ejercicio y les da bien, eso significa que ya están preparados. Este algoritmo, como les digo, es bastante simple, lo que es un poco laborioso. Y pues bueno, esto sería todo. Existen diferentes variaciones de este algoritmo que hacen básicamente lo mismo, pero están optimizados para ciertos escenarios. Como dijimos al inicio, este algoritmo es bastante configurable. Acá hay distintos algoritmos
que están basados en el algoritmo A asterisco, pero que no son exactamente iguales y funcionan para cosas diferentes. Con esto cerraríamos el tema de algoritmos de búsqueda. El siguiente tema, si no me equivoco, es UML. Entonces, en el siguiente tema vamos a diseñar clases o vamos a resolver problemas utilizando orientación a objetos, pero empezando por la parte de diseño, no yéndonos directamente a codear, digamos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.